Hola, hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente en Reflexiones para el Alma Psicosocial. Soy Sandra Moreno y este es un espacio donde siempre te dejo herramientas para vivir mejor. Podés seguirme también en Instagram, en entrenamiento emocional-SM, en Facebook, Sandra Moreno Psicosocial. Y como también soy Dula, la acompañante de la mujer embarazada, a vos que estás con la panza, te dejo seguramente en este canal varias meditaciones que podés hacer y me encontrás en Facebook en la página Tu Dula del Alma. Por consultas de talleres o seminarios, me dejan un mensaje en el 11 21 70 9953. Acá te dejo para toda esta gente siempre un tema distinto que vamos a tratar y podés llevar al día a día en tu vida. Un abrazo. Vamos a hablar de síndrome de Procusto, proyección y cómo descubrir a estos Procustos y tomar distancia de ellos. El síndrome de Procusto, o por qué despreciamos al que sobresale. Hablamos del síndrome de Procusto, un nombre de origen mitológico que retrata una figura que suele observarse en todo tipo de contextos: trabajo, familia, amigos, etc. Y resulta nefasta para cualquier organización o sociedad, porque ya lo vamos a ver que se desarrolla en cualquier lado este síndrome. La propia definición del síndrome de Procusto ya deja a las claras sus negativas consecuencias, ya que lo padecen aquellos que cortan la cabeza o los pies de quien sobresale, en cualquier ámbito, ¿sí? La capacidad para reconocer como válidas ideas de otros, el miedo a ser superado profesional o personalmente, en psicología lo llamamos proyección. La envidia, todo ello nos puede llevar a eludir responsabilidades, tomar malas decisiones y frenar las iniciativas y aportes de aquellos que pueden dejarnos en evidencia. A ver, en evidencia de que esa persona no sabe, no quiere, no hace algo por decisión propia, pero culpa al otro. Esa persona, Procusto, hace que vos te sientas mal y dice que vos no sabés, o no querés, o no sabés hacer algo, porque él sí lo sabe, cuando en realidad sabemos que no sabe, pero lo que quiere es cortarte los pies, cortarte la cabeza. ¿Dónde nace este mito? En la mitología griega. Procusto era un posadero que tenía su negocio en las colinas de Ática. Procusto tenía su casa en las colinas donde ofrecía posada a los viajeros. A un viajero solitario le decía: pasá, sí, quédate a pasar la noche. Allí lo invitaba a acostarse en una cama de hierro, donde mientras el viajero dormía, tan misterio, ¿qué hacía? Lo amordazaba y ataba a la persona a las 4 esquinas de la cama. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo que la cama, procedía a cortar, sí, las partes del cuerpo que sobresalían. Le cortaba los pies, le cortaba las manos o le cortaba la cabeza. Así nomás. Si por el contrario era de menor longitud que esa cama, lo destrozaba a martillazos hasta estirarlo. Claramente era un enfermo. Según otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama de Procusto, porque poseía dos. Si eras muy alto, te ofrecía la cama chica, justamente para que te sobresalieran los pies o las manos o la cabeza. Si eras muy chico, te ofrecía la cama más larga. ¿Para qué? Para estirarte, para que vos llegaras a las medidas de la cama. ¿Cómo te estiraba? A martillazos. Te destrozaba el cuerpo, le destrozaba el cuerpo al posadero. Procusto poseía esas dos, así que una era muy larga y la otra exageradamente corta. Claramente eso era para llevar a cabo su objetivo, por largo o por corto. Procusto no dejaba de hacer lo que él quería, que era justamente cortar lo que sobresalía.
¿A quién te hace acordar de tu vida? Hay muchos. Bueno, para cerrar esta historia, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Procusto también recibió lo suyo. Continuó con su reinado de terror hasta que se encontró con el héroe Teseo, bravo por Teseo, quien invirtió el juego y retó a Procusto a comprobar si su propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Lo enfrentó. Vos también enfrentás muchas veces a Procustos en tu vida. Cuando Procusto estuvo acostado en la cama que Teseo le ofreció, fue justamente Teseo quien lo amordazó, ató a la cama y allí lo torturó para ajustarlo, como él decía a los viajeros. Le cortó a hachazos los pies y finalmente la cabeza. Matar a Procusto fue la última aventura de Teseo en su viaje desde Tresén hasta Atenas. ¿Te gustó esta historia? Es de la antigua Grecia, pero tiene muchísimo que ver con nuestra actualidad. La literatura universal ha utilizado frecuentemente esta figura, desde la antigua Grecia justamente, y muy pronto se aplicó a diferentes entornos en psicología, como la familia, la sociedad, la empresa o la política, algo que suena todos los días en nuestro país. Básicamente, Procusto se ha convertido en sinónimo de uniformidad y su síndrome define la intolerancia a la diferencia. ¿Escuchaste? Voy de nuevo. Procusto se convirtió en sinónimo de uniformidad, o sea, tenemos que ser iguales porque si vos pensás distinto a mí, te corto los pies o la cabeza. Así es el síndrome de Procusto con su definición. Y la definición exacta es la intolerancia a la diferencia. No puedo soportar la diferencia con el otro, por eso hago esto. ¿Cuántos intolerantes te vienen a la cabeza en este momento? Así, cuando alguien quiere que todo se ajuste a lo que dice o piensa, lo que quiere es que todos se acuesten en el lecho de Procusto. Así quedó en la historia y llegó a nuestros días de esta forma. También aquellos que toman tus sueños y los adaptan a sus limitaciones mentales para decirte que no se puede, que sos un iluso o una ilusa con lo que querés hacer o con lo que estás haciendo y que nunca vas a alcanzar lo que te propongas. Te tira abajo, te dice que no vas a poder, no lo hagas. Bueno, ese es Procusto en tu vida. Claramente estas personas te roban tus sueños y tus energías también. Cuidado, todos a nuestro alrededor conocemos a alguien así, creo, ¿o no? Los Procustos en tu día a día, para reconocerla mejor esta figura, a tu alrededor tenés que tener en cuenta que los hay ejerciendo su visión de forma consciente, pero también quienes ni siquiera sepan lo que están haciendo, esos de modo no reconocido, también son Procustos en tu vida y en la de todos nosotros. Tenés vos Procustos en tu vida, tengo yo, tuve yo, no sabes, si te cuento los Procustos de mi vida te morís. Pero bueno, estos últimos son inconscientes de sus actos, pero no por eso dejan de afectarte. Ya sé que muchos que escuchan esto y se ven reconocidos, quizás ahora te enojaste, apagas la radio y no quieran escuchar esto, pero simplemente desde acá trato de darte herramientas para vivir mejor. Y el destinatario de vivir mejor son todos ustedes los que están escuchando del otro lado, acá en Argentina o en Europa, como muchas veces me hablan por YouTube desde España o desde diferentes Estados Unidos, un montón. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila, que Procustos y Procustas existen en todos los ámbitos. No es que existen solo en tu familia o en el ámbito escolar, no, están en todas partes. Simplemente tenemos que aprovechar esto para poder detectarlos, saber que existen. A ellos les afecta emocionalmente cuando otra persona tiene razón y ellos no. Creen que son empáticos, pero en realidad juzgan desde su egocentrismo las reacciones que vos tenés. Muchos Procustos suelen hablar de trabajo en equipo, de tolerancia,
de intercambiemos ideas, dale, sentate, intercambiamos ideas, pero en realidad no quieren intercambiar ideas, te quieren imponer su idea, como argumentos para ser escuchados, pero no para escuchar. Conscientes de sus actos, también los hay, tienen miedo de conocer a personas a las que les va bien, que sean proactivas, que tengan más conocimientos o capacidades que ellos. Si lo encuentran, les invade una sensación de desconfianza, pero de desconfianza en sí mismos. O sea, ellos te ven, suponte, te ven con gran capacidad para determinado acto. Y lo que sienten es una grandísima inseguridad en sí mismos. Entonces, ¿qué hacen? No, sos vos el que tiene el problema, no ellos. Por eso te quieren cortar los pies. Es la inseguridad en sí mismo que le provoca ese malestar. Esto, en gran parte, en psicología, se llama proyección, se llama violencia subliminal, porque claramente el Procusto no te va a venir de violento a increparte, va a ir despacito, va a ir invitándote al diálogo, pero vos te vas a dar cuenta, porque te va a decir, no, esto es así. Vos sola o solo te vas a ir dando cuenta. Esto se da en un montón de ámbitos. Como te decía, esto se llama proyección en psicología. Proyecto en vos lo que no me banco de mí y lo doy vuelta. No me lo banco porque si no tengo, como te digo siempre, tengo que laburar. Te digo que quien no va a poder sos vos, cuando en verdad esa es mi propia inseguridad. Si yo me doy cuenta que fallo en algo, tengo que trabajarme. ¿Viste esa palabra que te nombro siempre, el autoconocimiento? Sí, es un garrón. La verdad que es un garrón autoconocerse, trabajar sobre uno, para modificar. Pero gracias a eso no jodemos nuestra relación con el otro. Si ese Procusto no quiere modificar, no quiere escuchar todo esto y va a decir que es otra cosa. Claramente el que se siente reconocido como Procusto, no, esto no es así, esto es un invento, nada que ver, yo no soy así. Bueno, tranqui, no hay problema, podés correrte de esa persona o estar atenta a que no influya sus proyecciones sobre vos diciéndote que vos no podés, cuando en realidad quien no puede es él. Eso también tiene gran parte de violencia y discriminación, porque sos una mujer, no vas a poder. Si sos gay, no te van a tomar en un trabajo. Miles de opciones hay de esta proyección y de esta inseguridad. Ciertamente enfocan sus energías en limitar las capacidades del otro, la creatividad, la iniciativa, para que no queden en evidencia sus propias carencias. Ellos, estos Procustos, esta gente que proyecta en el otro, sabe de sus carencias, en alguna parte muy inconsciente, pero lo sabe. Cuando te conoce o cuando ve tus capacidades, tiene que limitártelas, porque si no te las limita, vos sobresalís. Sobresalís y ¿qué te pasa? Lo que le pasó a Procusto y a sus invitados a la posada. Son capaces de modificar su posicionamiento inicial si con ello deslegitiman al otro. Modifican esa posición, pero te sacan de foco a vos. Suelen buscar la complicidad de otros, de repente llaman a otros a la reunión, hablemos de un trabajo, llaman a otros a la reunión induciéndolos a que digan, sí, claro, jefe, es así como usted dice, cuando en realidad todos sabían que así no era. Pero de esta manera buscan la complicidad de otros para, entre todos, acabar con ese que se destaque más que ellos. ¿Por qué no nos focalizamos a todos, a los Procustos y a los no Procustos, en el hecho de dar? Es un privilegio, dar y no estar obstruyendo ese camino del otro. Y si tengo mis propias inseguridades, en vez de proyectar mis inseguridades en el otro, me pongo en el lugar de él y trato de trabajarme, tratar de entender cuáles son mis inseguridades, no destruyendo al otro, trabajando sobre mí. Creo que está por ahí el camino, ¿sabes? Las consecuencias, te decía, en el entorno laboral.
Yo te cuento en una empresa las consecuencias de que cuentes dentro de tus compañeros con personas que padecen el síndrome de Procusto pueden causar un número enorme de problemas. Por ejemplo, generan un mal ambiente laboral en el que reina el estrés, las tensiones, impiden que no se avance, que se generen cambios positivos en una empresa o en un empleo. Si ocupan algún puesto de liderazgo, ojo, porque ese Procusto no ayuda a optimizar los equipos de trabajo, anteponen sus prejuicios al rendimiento de los empleados, pueden deformar datos o informes para que todo se ajuste a lo que ellos dicen. Eso lo sabemos, pasa en un montón de trabajos. No dejar realizar tareas a quienes lo hacen mejor que ellos, boicotean y humillan a sus compañeros cuando estos sobresalen. Estás asintiendo con la cabeza hoy también, ¿no? Encontrás un montón de Procustos en donde estás trabajando. Evalúan a los demás con niveles de exigencia que ellos mismos no pueden alcanzar. Procusto es la intolerancia a la diferencia. No tolero que seas diferente a mí. Estamos en una sociedad muy competitiva en la que cada vez se exige más a cada persona, ¿no? Tanto en lo laboral como en otros aspectos vitales, se nos pide excelencia, originalidad, creatividad, eficiencia y elevada proactividad. Sin embargo, por otro lado, se ejerce una tremenda presión hacia la uniformidad. Seamos todos iguales, así no me complicás a mí. Resultando a menudo despreciado el que sobresale en algún talento o habilidad. En mi opinión, es muy poco de lo que se habla de este síndrome y muchos los que lo tienen. Por eso creo importante hacerlo más visible, más público, para que varios queden en evidencia. Muchos en este momento no me deben creer, o cuando escuchen este audio, pero esto es real, esto existe. Entonces, vamos a ponerlo en evidencia. Y si vos sos Procusto y te jode este tema, laburate internamente. Porque vas a generar mejor clima laboral entre tus compañeros, con tus compañeros si vos sos jefe, con el ambiente laboral. Van a generarse un montón de cambios a favor. ¿Es un laburo trabajarse? Y sí, pero ¿sabés cuántos cambios positivos trae? Muchos Procustos en nuestra sociedad la atrasan. Muchos Procustos en nuestra sociedad. Como dijo Dante hace un tiempo en uno de nuestros programas, Dante de Cardales, del centro de acá de jubilados de PAMI, ojalá que esto lo escuchen muchos en nuestra sociedad, porque estos Procustos atrasan a nuestra sociedad, muy lejos de lo que quieren mostrar, que la adelantan en todos los órdenes, laboral, familiar, social, escolar, y no, atrasás. Procusto atrasa. Esto hace que a veces quienes tienen mejores capacidades no sean contratados o sean ninguneados, acosados y humillados. Y presta atención porque no solo tuviste Procustos en tu pasado, los podés reconocer en tu presente y claramente podemos encontrarnos con Procustos en nuestro futuro. Lo importante de todo esto es detectarlos para correrse o tomar acción para que no nos afecten. Desde el síndrome de Procusto se establecen actitudes de discriminación e incluso cierto nivel de acoso hacia la persona que sobresale y que se considera puede amenazar la propia posición. Se ignoran o tergiversan sus ideas, se critican los intentos de proactividad de esa persona y creatividad. Si la relación con dicha persona no puede evitarse, es importante que lo detectes y que te mantengas a distancia. Que no les compres el personaje que hacen, porque es un personaje. A menudo el contacto entre ambos seguro pretende ser correcto a priori, ¿sí? Y no manifestarse aparentemente ningún tipo de conflicto de manera directa.
Si bien las relaciones tienden a deteriorarse con el tiempo, ya que justamente en el tiempo empezás a ver cosas que no te cierran de este procusto. Normalmente se da hacia personas que pueden estar por encima en el ámbito laboral, pero en ocasiones también se rechaza a personas que se consideran tienen menores capacidades que las propias, o sea que son pares, un compañero. Están en un ámbito de igual a igual. ¿Qué tipo de personas lo manifiestan? Por lo general, el síndrome de Procusto se da en personas con un elevado nivel de frustración. Por eso te dije, proyectan en el otro, proyectan su frustración, que deberían trabajarla. Como es un trabajo, no quieren. La proyectan en el otro porque es más fácil. O sea, si yo tengo un problema, un trabajo emocional que tengo que hacer, y la verdad no tengo ganas porque reflota todo lo que hemos visto en algunos programas anteriores, mandatos familiares, creencias limitantes, muchas cosas que traemos en nuestra historia. Entonces, si no quiero trabajarme, lo proyecto en el otro. Zafo, se lo pongo en la cancha del otro y bueno, que el otro se arregle. Pero mientras tanto estoy ninguneando al otro sin resolver mi propio problema como procusto y como proyección en el otro, en mi compañero, en mi amigo, en mi pareja. ¿Por qué? Por sus propias inseguridades. Sienten poca sensación de control, teniendo una autoestima baja. En ocasiones han sufrido diferentes eventos estresantes y traumáticos en su vida que han provocado que duden de esa capacidad, de su propia capacidad, con lo que personas que se perciben como superiores o con posibilidades de serlo son adversos a sí mismos. También puede ocurrir el caso contrario. Una persona con una autoestima exagerada, hasta límites casi narcisistas. Acordate de lo que hablamos en el programa anterior, del lago donde cayó Narciso. Esas personas son tan narcisistas que ve que otros se destacan y son más tenidos en cuenta que ellos mismos. Entonces, ¿qué hago? ¿Le corto los pies? ¿Para qué? Para que no sobresalga. ¿Te queda claro? Quien ejerce esta actitud puede llevarla a cabo tanto de manera consciente como inconsciente, mientras que los primeros tratarían directamente de producir un perjuicio a la persona sobresaliente al verse amenazados. Los segundos, los inconscientes, los que manejan el inconscientemente la situación, tenderán a pensar que su punto de vista es el correcto y que son los demás quienes deben adaptarse a ellos. O sea, no, sos vos el que te tenés que adaptar a mí, yo no modifico nada. Es más cómodo. Claramente, lo hemos mencionado en otros programas, me implicaría salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar este problema. Entonces, como no tengo ganas de trabajarlo, y bueno, no, la culpa es del otro. El síndrome de Procusto puede observarse prácticamente en cualquier entorno y puede tener graves efectos tanto en la persona que en quien podría sobresalir. En el ámbito académico, quien sobresale es muchas veces mal considerado tanto por algunos de sus compañeros como incluso a veces por los propios docentes. Sienten que se les va de las manos, que sabes más que ellos, tienen sus propias inseguridades. En algunas ocasiones se ve el síndrome de Procusto en casos en los que diferentes alumnos y profesionales han sido criticados y humillado públicamente a otros. Unos criticaron a otros, debido a que pueden sentirse inferiores en capacidades o ver peligrar su prestigio si el otro sobresale. Esto puede ocurrir incluso en la relación profesor-alumno, cuando el primero tiene una baja autoestima. ¿O te creías que los profesores no tienen baja autoestima? Se provoca un ambiente que puede llegar a generar acoso y limitación de las capacidades, no pudiendo alcanzar el sujeto atacado su máximo potencial. Un alumno, ¿sí?, no puede alcanzar su máximo potencial porque el profesor no lo deja, produciendo un perjuicio tanto a la formación que se está ejerciendo como al sujeto atacado por la persona que manifiesta el síndrome de Procusto, el cual puede verse influido tanto a corto como a largo plazo. Si sos profe y te quedaste con lo que estudiaste y hoy ves un alumno que te hace sombra, en vez de enojarte con ese alumno,
Laburá, laburá tu interior. Ya sé que a vos te dieron pocas materias de psicología. Bueno, no importa. ¿Sabes? Hoy YouTube es una herramienta que tenemos al alcance todos. Y si vos como docente te metes en YouTube a averiguar de todo esto, te garantizo que vas a ayudar muchísimo al aula, muchísimo a tus alumnos. Y yo trabajo mucho en lo que tiene que ver con los cambios de educación. De hecho, lo he nombrado en muchas oportunidades, un proyecto de entrenamiento emocional en las escuelas. Cambiaría esto, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas muchas veces entre alumno y docente, entre docente y alumno. Pero si vos te enfrentás con ese alumno, no se construye. Eso atrasa. De la misma manera que atrasa el político a la sociedad, bueno, vos como docente terminás atrasando al alumno. Entonces, déjalo. No le pongas límite en sus capacidades, déjalo que pueda avanzar, que pueda mostrar su máximo potencial. Veamos a Procusto en el ámbito laboral. Se trata del sector en el que el síndrome de Procusto puede resultar más evidente, especialmente en la empresa. En este ámbito se va a intentar que la persona que sobresale no lo haga, menospreciando sus aportes o incluso apropiándose de ellos. Y te juro que de esto puedo dar fe, porque me ha pasado con una empresa muy importante en el mercado de la salud, que por un lado me pidió una cosa y después se terminó apropiándose de un pedido, de un proyecto que encaré. Bueno, así como me pasó a mí, sé que a vos te pasó o te pasa. Así que bueno, está buenísimo plantearlo. Estas personas lo llevan adelante estableciendo un excesivo nivel de control sobre el otro. En algunos casos en los que la persona Procusto, que se siente amenazada, tiene poder para ello, puede no llegarte a contratar o promover si necesitan personas más eficientes. Si sos dueño o superior de una empresa, te cuento. Para la empresa, el síndrome de Procusto supone un perjuicio evidente al no permitir potenciar capacidades de los empleados. Y a las claras, es una dificultad extra a la hora de expandir a la empresa. Se dificulta el trabajo en equipo, se crea un clima de tensión, claramente perjudicial para la salud, tanto de los sujetos implicados como de la institución en general. Vamos al ámbito personal. El síndrome de Procusto no solo se circunscribe a lo profesional o académico, sino que también puede extenderse a lo personal. En estos casos, familia, amigos o parejas. Te lo digo así despacito porque ya escuché a varios que me dijeron, pero en mi familia también hay. Y sí, van a ser criticados constantemente y los fracasos o malestar que pueda sentir la persona vista como amenaza, él o la Procusto en la familia, en este caso hacia la autoestima, al considerar que puede ser mejor que el propio individuo. Los actos son conscientes o inconscientes, ¿sí? Eso tenelo en claro. Los Procustos que encuentres en la familia o en los amigos no son todos conscientes. Capaz que a algunos se lo podés plantear. Si es una amiga, le decís, che, ¿sabés que estuve escuchando a esta señora que habla en la radio de Cardales, Sandra en Reflexiones para el Alma, y habló del síndrome de Procusto? ¿Sabés que yo te veo un poco así? Y podemos charlarlo. Puede haber tendencia a evitar a personas que se consideran superiores en algunas características. Esto es lo que hace Procusto. Por ejemplo, a las personas con síndrome de Procusto evitarán posibles parejas más atractivas o inteligentes que ellas. Si no se trata de una persona allegada, se tenderá a aislarla, abandonarla o disminuir su autoestima de cara a que sus aptitudes también se vean reducidas. Vos no podés, ni se te ocurra, vos para eso no servís. ¿Escuchaste alguna de esas frases, no? En este caso, tanto la persona con síndrome de Procusto como la víctima se verán afectadas, causando una relación tóxica si es que ésta llega a producirse y generando sufrimiento para ambas partes. Podés correrte de esta situación, ya sé que cuesta, no te estoy diciendo que sea fácil. La proyección, una linda frase que define a la proyección es: cuando criticamos a los demás, hablamos de nosotros. Esto no se refiere solo a la crítica, sino a todo acto
que porque no nos lo bancamos en nosotros mismos, lo llevamos al otro, acusándolo o diciendo que el otro es el que hace las cosas mal o el que desarrolla mal un acto. Ejemplo práctico: en un grupo, una de sus integrantes siempre se la agarra con otra, por ejemplo, por sus conocimientos. Ponele en la escuela, estudiando. Y dice, porque ella se la da que siempre sabe, porque ella es la que estudia, y la expone frente al resto, agrediéndola y acusándola siempre de algo. En verdad, lo que esa mujer Procusto no se banca es su propio fracaso frente al estudio. Lo que no se banca es enfrentarse con sí misma, que no estudió, o no estudia, o no se preocupa por lo que la otra sí se preocupa. Entonces la critica, la expone en otro lugar, en vez de hacerse cargo de sus propias falencias. Criticar a los demás es un deporte ampliamente extendido entre muchas personas. Hablamos de cómo se visten los otros, cómo piensan los otros, cómo se comportan, cómo dirigen sus vidas. Pero, ¿qué se esconde detrás de una crítica? ¿Qué mecanismos hacen que muchas personas no puedan reprimir el impulso de juzgar a los demás? La psicología humanista Gestalt, impulsada por Fritz Perls, en los años 40, explica este fenómeno a través de un concepto, como dijimos hace un rato, llamado proyección. Como terapia humanista, la Gestalt se caracteriza por perseguir la realización personal para desarrollar al máximo el potencial humano. Uno de sus pilares es el autoconocimiento, palabra que ya hemos mencionado en el día de hoy, en varios programas, para reconocer la relación entre las sensaciones corporales que nos provocan nuestras emociones y vincularlas con nuestras necesidades para aprender a satisfacerlas. Porque es muy sencillo culpar al otro, cuando es difícil mirar para adentro. Con el otro y hacia el otro todo es fácil, pero si tengo que mirar para adentro es un quilombo. Me enojo y más vale me la agarro con el de enfrente. Cuando la persona no sabe darse a ella misma lo que realmente necesita, es cuando aparecen, según la Gestalt, los mecanismos neuróticos, que son todas aquellas perturbaciones, tanto a nivel de pensamiento como de conducta, que surgen a causa de la incapacidad del individuo de hacer lo que realmente desea para intentar adaptarse y ser aceptado por su entorno social. O sea, es un trabajo, ¿sí? Tengo que manejar mi incapacidad de adaptarme para ser aceptado, pero capaz que es más fácil proyectarme en el otro. Un concepto que muchas veces escuchaste, quizás, es el insight. Justamente insight es eso, es analizarme, ir para adentro. La proyección es uno más de estos mecanismos y es la base de la crítica a los demás. ¿Qué ocurre durante la proyección? El que proyecta rechaza algunos aspectos de sí mismo y, por comodidad, se los adjudica a los otros. Te reís, estás aceptando que estás reconociendo esto en varias personas de tu vida, ¿no? Lo que una persona critica de otra siempre tiene que ver con el que juzga. Puede ser algo que le gustaría hacer, pero como no se lo permite, lo pone en el otro. O bien algo de su propia situación que le disgusta, lo pone en el otro. Por ejemplo, si alguien rechaza de otra persona su extremada ira, es posible que esa rabia no la reconozca como propia, pero sí la ve en el otro, porque no la quiere o no la puede expresar, o porque no le gusta de él mismo su propia ira incontrolada. Entonces ve en el otro lo que no puede ver en sí mismo. Al criticar a veces tendrá razón, pero la mayor parte del tiempo estará pasando su opinión por el filtro de la propia experiencia y cometerá graves errores juzgando a los otros. Además se sentirá impotente para cambiar esa situación, ya que la culpa siempre será externa. Por eso hay que ahondar en esta palabrita, autoconocimiento. Pregunta: si no me conozco,
o me veo a mí mismo? ¿Cómo voy a hacer para conocer tan claro al otro? Ponételo a pensar. Por lo tanto, el hecho de proyectar o criticar es la atribución a algo o a alguien de las cualidades o sentimientos propios que no estamos preparados para reconocer como nuestros. O sea, yo no me reconozco, no quiero bancarme eso, lo pongo en el otro. Dando una vuelta de tuerca, por lo tanto, cuando criticamos a los demás, en realidad estamos hablando de nosotros mismos. Y esto, en vez de convertirse en algo negativo, y mirado desde este nuevo punto de vista, puede ayudarnos a ser más comprensivos y empáticos con lo que dicen o piensan otras personas. Por otro lado, pueden guiar nuestros pasos, ya que en vez de quedarnos en la crítica y siempre ver la culpa en el otro, nos puede indicar los pasos que tenemos que dar para no ir por caminos y decisiones que no corresponden y ser consecuentes con lo que sentimos, no ponérselo en el otro, porque vos sabés, vos lo reconoces o no lo reconoces, pero ahora te lo vas a poner a pensar y después puede ser que modifiques y si te pones las pilas salgas de esa zona de confort. Uno de los objetivos importantes dentro de la terapia Gestalt es precisamente asimilar dichas proyecciones, es decir, aceptar como parte de nuestra experiencia eso que rechazamos, eso que no vemos. Así que cuando sintamos la tentación irrefrenable de enjuiciar a los demás, es más útil pararnos a sentir lo que nos pasa por dentro y saber sacar partido a lo que nos digan nuestras emociones y sentimientos. Conociendo nuestras propias emociones y lo que en verdad sentimos, nos hace pararnos en un lugar de salud. Salud en nuestros vínculos, salud en nuestras relaciones. ¿Te acordás cuando hicimos el programa de salud o enfermedad social? Bueno, un poquitito de esto es lo que se trata. Te dejé pensando, ¿cuántos Procustos ya descubriste? Contámelo después por Facebook, en la página o el grupo Entrenamiento Emocional Argentina, o me mandás un WhatsApp al 11 21 70 9953. Estoy segura que los estás anotando a todos en tu cabeza. Y permitime que te recuerde, tuviste y seguramente tenés algún Procusto en tu vida. Seguro van o va a venir alguno en el futuro. Presta atención para correrte a tiempo y con las proyecciones que vos sientas que otro hace sobre vos. Ahora que sabés de qué se trata, déjalo o déjala a un lado y pensá que Procusto, o ese o esa que proyecta sobre vos, es porque te ve tan grande, tan capacitado, tan capacitada, tan importante, que necesita bajar tu autoestima, porque se ve amenazado por sus inseguridades. Tratemos de hablar con Procusto, pero a veces Procusto no quiere escuchar y quiere cortar la cabeza. Entonces, no te achiques, porque todo esto, te doy una noticia muy buena, te hace grande. Así que analiza todo esto que estuvimos hablando en el programa, porque muchas veces te sentís para abajo, te sentís menospreciada, menospreciado en diferentes ámbitos. Y la verdad es que Procusto en realidad, si vos no te das cuenta que existe, puede hacer de las suyas. Pero si vos te das cuenta que Procusto está, le trabamos la cama y hacemos como hizo Teseo. Ponete las pilas, enfrenta a Procusto y que viva la vida, señores. Hasta el próximo programa.